Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de los coloquios Marie Curie. En nombre de la comisión organizadora, agradecemos a los institutos de Física Fundamental, Estructura de la Materia, Química Física y Óptica, y a la presidencia del CSIC por su constante apoyo. También queremos recordar a nuestra compañera Sagrario Martínez, que nos dejó el año pasado y queremos dedicarle este coloquio. El acto va a estar presidido por Jaime Carvajal, que es vicepresidente adjunto de Programación Científica del CSIC, a quien cedo la palabra. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Marcelo. Me gusta que esto esté dedicado a Sagrario. Y te digo por qué. Porque el año pasado creamos una serie de distintivos de excelencia CSIC por primera vez y estuvimos buscando nombres y queríamos nombres de gente que realmente representara la excelencia en el CSIC. Y como sabes, uno de los distintivos lleva el nombre de Sagrario. Y la verdad es que es para nosotros una alegría poder reconocer a los científicos y científicas. Antes de empezar, realmente pediros disculpas porque nuestra presidenta, Loisa del Pino, no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Me ha pedido que la represente. Tenía problemas de agenda y no nos puede acompañar esta mañana. Pero para mí la verdad es que es un honor daros la bienvenida en lo que es esta nueva charla del ciclo de coloquios de Marie Curie. Es que es una iniciativa que impulsa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que en el fondo lo que busca es acercar el mundo de la ciencia a todos los ciudadanos y muy en particular a estudiantes como tenemos hoy de dos institutos aquí. Estos coloquios en el fondo nacen del esfuerzo conjunto de varios institutos del CSIC con ese propósito, es atraer a la sociedad los últimos avances científicos y una visión del mundo que estos avances nos ofrecen. Y lo hacen de una manera muy especial, ¿vale? Combinando rigor científico con accesibilidad, para que la ciencia no sea simplemente un territorio ajeno ni exclusivo, sino que sea un bien público al alcance de todos nosotros. Y en este contexto, el nombre Marie Curie yo creo que se convierte en un símbolo perfecto para este proyecto. Marie Curie, como sabéis, fue una mujer que rompió las barreras de su tiempo, desafió las convenciones de su tiempo y realmente con su incansable dedicación al mundo de la ciencia cambió el curso de la historia. Todos estamos llamados a eso. Sus descubrimientos en el campo de la radioactividad, por ejemplo, no solo marcaron un hito en la ciencia, ¿vale?, sino que demostraron el poder de la perseverancia y la pasión del conocimiento, que son realmente los motores fundamentales del avance científico. No solo fue Marie Curie la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas disciplinas, sino que dejó esta huella imborrable en la manera que entendemos nosotros hoy en día la ciencia. Al igual que ella, estos coloquios buscan inspirar a la sociedad a mirar a la ciencia como algo cercano, algo que nos pertenece a todos. Los coloquios Marie Curie, la verdad es que reúnen a personalidades de renombre, a grandes científicos, tanto internacional como nacional. En el día de hoy tenemos a Mara Diersen, que se une a este elenco importante de científicos, y provienen de distintos campos de la investigación y la cultura. Y la verdad es que comparten sus conocimientos y su visión del mundo con un público diverso y comprometido con la ciencia. Este intercambio este diálogo entre la ciencia y la sociedad creo que es clave para que podamos entender mejor el impacto que la investigación científica tiene sobre nuestras vidas diarias. Creo que sin duda es una grandísima oportunidad para para cuestionar y para crecer como sociedad. La ciencia, cuando se difunde con rigor y con pasión, y prepararos, tiene el poder de cambiar no solo nuestra manera de entender el mundo, sino también nuestra capacidad de transformarlo. Por eso los coloquios Marie Curie son más que un evento académico, realmente son una invitación a pensar, a reflexionar y sobre todo a participar activamente en el futuro de la ciencia y la tecnología. A través de estas charlas, como he dicho, lo que se pretende es transmitir un mensaje fundamental, que la ciencia no pertenece en los laboratorios ni a los expertos. La ciencia es un patrimonio colectivo, un activo
que tiene el poder de transformar nuestra sociedad, de mejorar nuestras vidas y de abrir nuevas perspectivas sobre el mundo en el que vivimos. Y para que esto sea posible, la ciencia debe ser accesible, debe ser comprensible, porque el conocimiento, sin compartirlo, no tiene valor. Muchas gracias. Hola de nuevo. Muchas gracias, Jaime. Bueno, como ha dicho Jaime, uno de los cometidos más importantes de nuestra institución es el acercar la ciencia a la sociedad en general. Y el propósito de los Colloquius Curie es contribuir a ello mediante conferencias sobre temas de amplio interés a cargo de científicos de renombre. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con Mara Dirsen, que es una excepcional neurobióloga, investigadora, profesora universitaria y divulgadora científica. Mara es jefa de equipo en el programa de Biología de Sistemas del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Ha presidido la International Behavior and Genetics Society, la Sociedad Española de Neurociencias, y es miembro de la DANA Alliance for Brain Initiatives y de la Academia Europea. Mara es una de las investigadoras más destacadas a nivel mundial en síndrome de Down y ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales por su trabajo en este tema. Pertenece a los comités editoriales de un gran número de revistas internacionales, ha publicado más de 130 artículos científicos en revistas indexadas a escala internacional y es autora de varios libros de divulgación científica. También Mara Dirsen es fundadora y vocalista del grupo de rock From Lost to the River, una banda de vocación solidaria que realiza conciertos benéficos para poder apoyar proyectos de investigación. Mara, estamos encantados de tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Gracias por decirlo que tengo un grupo de rock. A ver, ahora me pones unas expectativas aquí que no puede ser. Y en cuanto me pongan la presentación, pues empezamos. Me encanta eso de que hay aquí gente de bachillerato y tal. Creo que algunos sois del Ramiro de Maeztu, que mi padre también fue el Ramiro de Maeztu. O sea que, bueno, bienvenidos a todos y a todas, que ahora se te dice así. Y hoy vamos a hablar de cómo el cerebro guarda la información, cómo el cerebro es capaz de guardar todos esos recuerdos que tenemos. Emilio Lledó decía que ser es esencialmente ser memoria, porque es una forma de coherencia, es un vínculo entre lo que somos, lo que quisimos ser y lo que hemos sido. Y es que sin memoria tampoco hay futuro, ni pasado. El cerebro humano es muy curioso, porque el cerebro humano en realidad vive en el pasado imaginando el futuro. El presente prácticamente no existe, porque de hecho no existe como tal, ¿no? Ya ha pasado el presente de hace medio segundo. Entonces vivimos recordando y vivimos imaginando el futuro. Y fijaos, es precisamente el comprender los entresijos moleculares, celulares, de esa memoria, de esa función, uno de los grandes retos de la neurociencia. Es decir, cómo a partir de un sustrato físico, que además es finito, tiene un número de neuronas concreto, ¿cómo es posible que seamos capaces de crear fenómenos tan intangibles como la consciencia, el recuerdo o la mente, ¿no? La actividad mental? Fijaos, ¿cuántos recuerdos tenemos? Empezad a pensar, pues cuando erais pequeños, el colegio, los amigos, dónde ibais de vacaciones, ¿qué os acordáis de lo que habéis estudiado? Aunque no sea mucho, da igual, pero algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues un adulto normal, pues memoriza el sonido, la ortografía y el significado, que son 3 recuerdos distintos, son 3 características diferentes, de unas entre 20.000 y 100.000 palabras, ¿no? Un jugador de ajedrez puede memorizar hasta 100.000 posibles movimientos. Un concertista de piano, imaginaos que toca pues, el tercer concierto de Rachmaninoff, pues ha memorizado la coordinación de más de 30.000 notas, ¿no?
Es una barbaridad, ¿sí o no? Bueno, se han hecho cálculos, ¿no? Con esto de que comparamos el cerebro con un ordenador, pues hay grupos que han decidido intentar calcular, considerando que cada uno de los contactos entre las neuronas, que es donde se piensa que se guarda la información, ya veréis que no es del todo cierto, pero pues calculando que ese contacto tendría unos 4,7 bytes, pues se ha contado que, bueno, pues el cerebro humano tendría como 1 petabyte, cabría todo Internet. Y dice, ¿y yo por qué no me acuerdo de todo eso, no? Claro, aquí ya veréis que a pesar de que efectivamente tenemos esa capacidad, no todos esos recuerdos son conscientes, pueden estar ahí, pero no siempre somos conscientes de que los tenemos. Y muchas veces seguro que os pasa que intentáis acordaros de algo y no os acordáis, y entonces de repente, sin pensar en ello, os viene a la mente, ¿no? ¿No os ha pasado nunca? Bueno, pues eso es parte de esas características de la memoria. Hay otra característica que a mí me parece muy curiosa. Vosotros intentad, en este momento, cerrad un segundo los ojos, que es un experimento, cerrad los ojos, y intentad recordar pues vuestra casa de cuando erais pequeños. Si es la misma que la de ahora, no vale, entonces os acordáis de la de vuestra abuela. Os viene a la mente la imagen, pero enseguida se disipa, ¿sí o no? De repente la veis, pero se disipa. Esa es una de las características de nuestra memoria. Tiene otras muchas, pero ya lo veremos. Fijaos, decimos que podemos almacenar ese petabyte de información, pero hay gente que puede almacenar mucho más o al menos ser consciente de ello. Decíamos, nuestros recuerdos es como que muchas veces no somos conscientes de que los tenemos. Entonces, hay una persona, un investigador, que es James McGaugh, que se ha interesado por fenómenos como lo que se llama la Highly Superior Autobiographical Memory, o sea, la gente con una memoria, que llamamos eidética, muy importante, ¿no? Y es que hay gente como Jill Price o como Brad Williams que de hecho no puede olvidar, se acuerda de todo. Podríais decir, ¡uy, qué bien!, ¿no? Pues es una faena, porque hay gente que como cada palabra que escucha le recuerda un montón de cosas, no se pueden concentrar en lo que están escuchando. O sea que, en cierta medida, es una especie de maldición. No sé si habéis leído de Borges, Funes el Memorioso. Pues a Funes el Memorioso le pasaba eso, ¿no? Decía, mi memoria es como un basurero, porque ahí está todo, ¿no? O Kim Peek, que era una persona que tenía un trastorno de discapacidad intelectual y con unas características del espectro autista, y fue el que inspiró la película Rain Man. ¿La habéis visto? Y si no la habéis visto os la aconsejo. Pues él se acordaba absolutamente de todo. De hecho, creían que leía cuando tenía 18 meses, y no es que leyera, es que como se acordaba de todo lo que le había leído su padre, era como si lo leyera. O sea, era brutal, ¿no? Bien, en el caso contrario, está gente como por ejemplo Clive Waring, que le llamaban el hombre de los 7 segundos, porque solo podía recordar 7 segundos de su vida. O sea, hacia atrás solo había 7 segundos. Le pasó porque tuvo una encefalitis herpética. Y de hecho él tenía un diario que le llamaba el diario de los despertares, donde él iba escribiendo cada mañana, estoy vivo, estoy despierto, me he despertado, cada vez que se despertaba, ¿no? Pero él decía, te veía y decía, nunca he visto un ser humano desde que me puso enfermo. Sois las primeras personas que veo desde hace 30 años. Claro, no era verdad. Pero él no se acordaba de nada. Solamente podía recordar 7 segundos. Pero en cambio, él decía, él era director de orquesta y tocaba el piano. Y él decía, yo no me acuerdo de cómo se toca el piano, pero tocaba el piano. ¿Cómo es posible, no? Fijaos, este hombre tenía la encefalitis herpética, le afectó una región que es esta, que es como un caballito de mar, que se llama el hipocampo. Esta es la forma. Que este puntero cuesta un poco, Bueno, pues el hipocampo, que fijaos qué bonita es la estructura del hipocampo. Esto
lo tenéis todos en vuestro cerebro. No tan bonito porque este está fluorescente, pero es una de las estructuras más bellas que existe en nuestro cerebro. Entonces el hipocampo tiene, todo esto que veis aquí son células nerviosas, ¿vale?, que están tagueadas con un marcador fluorescente, ¿vale?, y podemos ver cómo tienen estas ramitas. Pues esta región precisamente recibe prácticamente toda la información que entra por nuestros sentidos. La codifica, la pone como una etiqueta, esto es nuevo, y guarda los nuevos recuerdos, ¿vale? Entonces, otro ejemplo de una lesión hipocámpica es el ejemplo de Henry Molaison, que durante muchos años le llamaron el paciente HM. Y este chico tenía, bueno, después de un accidente tenía unos ataques epilépticos brutales. Entonces el cirujano decidió quitarle toda la zona, toda la zona que pensaba que era el foco de esa epilepsia. Y le quitó todo el hipocampo, o gran parte del hipocampo, ¿vale? Y además se lo quitó en los dos lados del cerebro. Bueno, pues lo que le pasó a este señor era un poco lo mismo que a Clive, ¿no? Pues que no se acordaba de nada, y de hecho, él, cuando llegaba el doctor, que estuvo tratándole durante 20 años, pues le saludaba y decía: ah, encantado de conocerle, doctor, soy Henry Molaison, ¿vale? Curiosamente, a pesar de que no recordaba nada, podía aprender nuevas tareas. Por ejemplo, tareas motoras, ¿no? Por ejemplo, esa tarea que lo que hacían era, mirándose en un espejo, tenía que reseguir una estrella, ¿no? Bueno, pues el primer día le costaba mucho, pero a medida que pasaban los días, los errores que cometía eran menos. Pero tú le preguntabas y dices: no, yo esta tarea no la he hecho en mi vida. Curioso, ¿eh? Y también se acordaban los dos, por ejemplo, Clive se acordaba de que él amaba a su mujer, igual que Henry, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues porque no todas las memorias son iguales. No es lo mismo la memoria que llamamos de procedimiento, cuando yo aprendo a hacer algo. Además, esa es una memoria muy curiosa. Todo el mundo sabe, ¿no? Cuando aprendes a montar en bici ya no se te olvida nunca. ¿Sí o no? Cuando aprendes a conducir tampoco se te olvida nunca. Pero tú, cuando aprendes a conducir, estás, que ahora conscientemente pensando, tengo que apretar el acelerador, soltar el embrague, y entonces, bueno, ahora como son automáticos los coches, ya esas habilidades motoras las hemos perdido. Pero vamos, yo que lo sigo teniendo manual, tienes que hacer todo eso. Si yo ahora, que llevo conduciendo la Intemerata, no os digo cuánto porque tengo muchos años, si yo ahora intento pensar en que tengo que apretar el acelerador y soltar el embrague, me pego un tortazo de cuidado. Pasa también cuando, por ejemplo, quieres demostrarle a alguien una habilidad motora, ¿no? Y estás ahí practicando el piano y te sale súper bien. ¡Ay, mira, ven, ya verás! ¡Buah! Un desastre. ¿Por qué? Porque en ese momento intentas interferir con esa memoria de procedimiento, ¿eh? En cambio, la memoria explícita, que llamamos explícita, que puede ser semántica, yo puedo estudiarme que la Torre Eiffel está en París, o puedo ir a París y verla, entonces es memoria episódica, ¿vale? O sea, lo que me ha pasado o lo que yo he estudiado. Por eso es mucho más fácil acordarse de que la Torre Eiffel está en París si vas a París, ¿no? Es una memoria más intensa. ¿Dónde está todo eso entonces? Está aquí, en esta materia, que es el cerebro. Es un poco así como gore, ¿verdad? Así, todo blandiblum ahí, una masa gelatinosa, más o menos, ¿eh? Y de ahí, de esa masa, es de donde sale quiénes sois cada uno de vosotros. Es de donde sale cómo pensáis. Es de donde sale las ideas, la creatividad, las emociones, vuestra capacidad de moveros, vuestra capacidad de comunicaros, ¿vale? Don Santiago Ramón y Cajal, nuestro fabuloso neurocientífico, el padre de la neurociencia moderna, y que además, como sabéis, recibe un premio Nobel, decía que el cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y de grandes extensiones de territorio desconocido.
Eso lo dijo hace más de 100 años y sigue siendo cierto. Entonces, os animo a todos a que hagáis neurociencia, que necesitamos muchos cerebros que nos ayuden a comprenderlo. ¿Por qué tenemos cerebro? A ver, ¿por qué tenemos cerebro? Quien sea, venga, vosotros, ¿qué os parece? Sí, ese, al que miráis. Sí, claro. ¿Por qué? De repente aparece un cerebro en la evolución. ¿Por qué? No tengo claro exactamente cuándo surge, pero es posible. Bueno, evidentemente es por el proceso de la evolución. Desarrollado no tengo claro exactamente el motivo. Pues mira, es porque necesitamos, cuando hay más de una célula, necesitamos poderlas coordinar. Cuando aparecen los organismos multicelulares, necesitamos poder coordinar la función de todas esas células. Eso no hace falta que sea un cerebro entero. Empezamos a necesitar un cerebro, por ejemplo, cuando ya tenemos que coordinar una simetría radial o bilateral. Yo para andar necesito todo un cerebro que además controla las diferentes partes de mi cuerpo, ¿no? ¿Y cuáles son las teorías? La gente dice, ¿para qué sirve el cerebro, no? Bueno, evidentemente no para ir a un meeting ni para escuchar a los políticos. Bueno, algunos sí, pero vamos. En general, no. ¿Vale? Sobre todo de algunos continentes. Bueno, da igual. Bueno, pues hay gente que dice que para movernos, que los cerebros surgen para podernos mover. Y ponen este ejemplo. Esto es una aplisia. Entonces, este organismo, que cuando es una larva, tiene un pequeño tubo nervioso y entonces se va moviendo hasta encontrar el coral donde asentarse. Bueno, pues cuando encuentra ese coral y se asienta, pues le pasa, perdón, voy a decir una cosa políticamente incorrecta, le pasa como a los catedráticos, que una vez que se sientan en la silla, el cerebro se les reabsorbe. Ya he dicho que era políticamente incorrecto. Bueno, pero es broma, ¿eh? Bueno, yo no soy catedrática de todas formas, por si acaso. Bueno, entonces, vamos a poner números, ¿no? Porque cuando uno pone números y datos es cuando uno empieza a entender las cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, seguro que de la estructura más compleja que existe, ¿vale? Estamos hablando de 86.000 millones de neuronas. Bueno, a ver, eso según los últimos contajes que se hacen en lo que llamamos un humano tipo. ¿Sabéis lo que es un humano tipo? Un varón de 50 años, 70 kilos, caucásico y bien educado. A las mujeres no nos cuentan las neuronas, porque como tenemos más... En cualquier caso, 86.000 millones de neuronas. Cada una de esas neuronas no está sola, contacta con las demás, como nosotros, como en la vida misma, ¿no? Entonces, una neurona, a ver, vamos a pensar un poco. Vosotros todos tenéis redes sociales, ¿verdad? ¿Cuántos contactos tenéis? A ver, voy a decir un número. ¿Cuántos tenéis más de 50 contactos? Levantad la mano. Muy bien, yo también, ¿eh? ¿Cuántos tenéis más de 100? 1000. ¿No? Hay un influencer por aquí. Bueno, pues una sola neurona puede llegar a tener hasta 10.000 contactos, 10.000 amigos, que se dice pronto. Pero es que dentro de cada uno de esos contactos, que se llaman sinapsis, dentro de cada uno de esos contactos puede haber hasta 10 a la 14 moléculas diferentes. Cuando se ha mirado lo que se llama el catálogo de proteínas, que es el proteoma de las sinapsis, hay hasta 10 a la 14 tipos de proteínas. ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¡Qué complejo! Bueno, además se comunican a través de unas fibras nerviosas, como unos cables, ¿de acuerdo?, que si los ponemos todos juntos, bueno, claro, si es un tío muy alto, como Pau Gasol, que claro, el nervio más largo que debe tener, ni os lo cuento. Pero serían
podríamos dar como 4 veces la vuelta al mundo, con la cantidad de cables que tenemos. Aquí una neurona, aquí unos amigos. Mirad, esto es la estructura de una neurona. Esa neurona, la que tenéis ahí, es una neurona piramidal que dibujó don Santiago Ramón y Cajal. La dibujó utilizando un microscopio que parecía de la señorita Pepis. O sea, era una cosa muy básica. Y os la pongo ahí porque, aparte porque es bellísima y tenéis, bueno, ahora ya no está en el Instituto Cajal, pero digamos que hay un museo Cajal que está gestándose, donde van a estar todos estos dibujos. Y son espectaculares, ya os lo digo. Pues lo pongo por una razón. Porque muchas veces nos pensamos que necesitamos tecnologías muy punteras, y es verdad en cierta medida, para poder descubrir cosas. No, lo que necesitamos es pensar, que no siempre nos va por ahí. Y luego haré una pequeña reflexión también sobre eso. Pero bueno, vamos a presentaros a la neurona. Aquí tenemos una neurona, fijaos. Bueno, aquí ya la veis, la azul es igual, no encuentro el puntero. Como veis, tiene lo que llamamos un cuerpo celular. Pero a diferencia de otras células de nuestro organismo, que yo no es porque sea neurocientífica, pero son mucho más aburridas, pues esta no es todas igualitas, no. Cada neurona tiene una historia. Y esa historia está reflejada en esas ramas que veis. Esas ramas que veis se llaman dendritas. Por ahí entra la información. Y esos bultitos que veis ahí, esas especializaciones de membrana, eso se llaman espinas dendríticas, porque la impresión que da es la de un rosal. Cada una de esas espinas dendríticas es un punto de entrada de información en la neurona. De manera que por todas esas entradas de información por todas esas dendritas, llega esa información. ¿Y qué sucede? Pues que se computa en el soma y de ahí sale una decisión celular que se comunica a la siguiente neurona, ¿vale? Fíjate, ya sabéis cómo funciona el cerebro. Así, 2 minutos. Cada neurona tiene una forma distinta. Fijaos, aquí todavía estamos generando el catálogo, Hay todo un instituto en Estados Unidos que se dedica a generar el catálogo de diferentes células nerviosas que existen. Bueno, pues fijaos qué formas más diferentes. Si pensamos que cada neurona está recibiendo información, el cómo están colocadas esas dendritas va a definir de quién puede recibir la información, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Yo siempre pongo este ejemplo porque yo soy del 61 y entonces en mi época, de hecho, nosotros nos trajeron nuestra primera tele cuando el Apolo 11, para que os hagáis una idea. Dice, ¿el Apolo qué? Da igual. Pues fijaos, ¿veis que tiene como unos cuernos ahí arriba? Eso eran las antenas, ¿vale? Entonces, en mi época, tú según movías las antenas para un lado o para el otro, pues pillabas, teníamos 2 canales, parece mentira, ¿verdad? Que eran el UHF y el VHF, ¿vale? Entonces, según ponías tú la antena, pillabas uno o pillabas otro. A veces no pillabas ninguno, pero bueno. Y entonces a mí me gustaba más el UHF porque salía este señor que era Ironside, que era un detective ahí muy inteligente que iba en silla de ruedas. Entonces a mí me encantaba ese tío. Así que yo me ponía siempre el UHF. Entonces aquí pasa un poco lo mismo en las neuronas. Según cómo estén colocadas las ramitas de esta neurona, ¿vale? Va a contactar con esta otra o no. ¿Vale? Entonces, es muy fácil. Yo si me pongo así, contacto con él, pero si estoy así, contacto con él. ¿Sí? Bueno, y lo que os decía antes, o sea, tenemos un montón de contactos, porque en el cerebro es como en la vida. Lo importante son los contactos. ¿Dónde, cuándo y con quién los hagas? ¿Vale? Y aquí, esto es un libro muy bonito que se llama Neurocomics. Si a alguno le apetece, explican lo que es la neurociencia de una forma muy divertida y con estos dibujos que son geniales. Entonces, ¿veis? Los contactos son como, él lo plantea como si fueran teléfonos.
por dónde entra la información y aquí tenemos en el cuerpo de la neurona, pues se está computando todo eso para después enviar la información a la siguiente neurona. Santiago Ramón y Cajal, él no podía ver esa sinapsis, que además no está la neurona pegada a la siguiente, hay un pequeño espacio entre medias y él no lo podía ver, ¿vale? Pero ya intuyó que ahí es donde estaban el aprendizaje, el pensamiento y los recuerdos. Y además, eso desafiaba las teorías que había en aquel entonces. Él los llamaba besos protoplasmáticos. Qué bonito, ¿eh? Dice, que parecen constituir el éxtasis final de una historia de amor épica. Bueno, pues aquí tenemos la neurona, otra vez, en esta tinción de Golgi. Lo que os decía antes, aquí tenemos el cuerpo celular, que es donde se toman las decisiones. Aquí tenemos esas espinas dendríticas. Y aquí tenemos, dentro de la sinapsis, esto sería el contacto entre una neurona y otra. Veis que hay un espacio entre medias donde hay esos puntitos amarillos que son moléculas químicas, neurotransmisores. Bueno, cuando llega hoy la información, que es una información eléctrica, son códigos bioeléctricos, se transforman aquí en un mensaje químico, ¿vale?, que luego influye en la siguiente neurona. Pues según el neurotransmisor que se libere, vais a estar muy contentos, muy tristes o no. Y yo qué sé, pues cuando vais y veis al que os gusta, ¿no? Y entonces de repente, ¡ay!, parece como que hasta no podéis andar, no estoy sola, me ha visto. Bueno, pues eso es dopamina, se llama eso dopamina. Entonces, claro, vosotros sois muy jóvenes, pero en mi época había una canción que decía, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, o algo así. No era la bilirrubina, es la dopamina. Lo que pasa es que, claro, la gente no estudia neurociencias y luego pasa lo que pasa. O te quiero con todo mi corazón. No, te quiero con todo mi hipocampo y mi sistema límbico. Queda un poco menos, ¿no? Pero se lo puedes decir a la pareja, ¿no? A ver qué dice. Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué pasa con toda esa información que se ha procesado? Bueno, esas son las charlas neuronales, ¿vale? Pero toda esa información que ha llegado por las dendritas, que son como si fueran un montón de fax, en mi época eran fax, ahora supongo que son tweets o lo que sea. Bueno, pues le llegan al redactor jefe del periódico y dice, a ver, tú, vamos a mandar esta información a la siguiente neurona. ¿Cómo pasa eso? A través de esta otra estructura, que es como un cable más largo, que se llama el axón, ¿vale? Dendritas, cuerpo celular y axón. Ya está, muy fácil. Entonces, aquí lo tenéis, ¿veis? Llega la información a través de las dendritas, se procesa en la célula y esa célula manda la información a la siguiente neurona, y aquí tenéis la sinapsis, ¿vale? Dice, me encanta cuando me estimulas, le dice una neurona a otra, ¿no? Fijaos, la gente que tiene capacidades especiales, y aquí tenemos otro caso parecido al que os contaba antes de Rainman, ¿no?, que es un savant, se llama un savant porque es una persona que tiene déficits en otras áreas, por ejemplo, pues trastorno del espectro autista, pero en cambio tiene habilidades especiales, ¿no? Por ejemplo, este Daniel Tammet es un prodigio en cálculos matemáticos. Este hombre vino una vez a darnos una charla. Él había aprendido, se había ido a Islandia, le habían dicho que no aprendes islandés en 7 días. El tío se fue a Islandia, aprendió islandés en 7 días. ¿Sabéis el número pi? Para calcular todos los decimales utilizan estos supercomputadores y demás. Pues se fue a Oxford y estuvo 7 horas recitando decimales del número pi. Imaginaos. Era muy gracioso porque, claro, él tenía el déficit social, ¿no?, de lo típico de los autistas. Y entonces él decía, claro, yo cuando era pequeño, como no sabía qué decirle a la gente, dice, pues pensé, voy a coger un libro y me aprendo los diálogos y se los digo a los otros, ¿no? Entonces el hombre fue allí y empezó a soltar diálogos de libros y claro, los de la clase le decían, pero ¿tú qué?, ¿no? Y él pensó, nos contaba, ¿no? Dice, yo pensé, dice, esto es que he escogido mal el libro, esto no. Entonces escogió uno de Shakespeare, imaginaos, un caos. Bueno, pues estas personas que estudia James McGough, lo que han visto es que lo que tienen
es más conectividad. O sea, tienen reforzadas esas conexiones, esos contactos de los que hablábamos, ¿vale? O sea, que es muy importante esos contactos. Y pasa también al revés. Precisamente muchas enfermedades, la discapacidad intelectual, el Alzheimer, son síndromes de desconexión. Cuando no están bien esos contactos, el cerebro no funciona bien, ¿vale? Vale. Bueno, pues aquí tenemos cómo sería un poco el cerebro. Ya hemos visto que las neuronas son un poco individuales, pero claro, el cerebro, estamos diciendo que funciona a través de contactos, por lo tanto funciona a través de redes que generan patrones, ¿vale? Aquí podéis ver, es como si os estuvierais mirando hacia adentro de vuestro cerebro. Un poco eso es lo que está pasando, constantemente. Incluso cuando no estamos haciendo nada, nuestro cerebro está trabajando, incluso más que cuando sí que estamos haciendo cosas, ¿no? De manera que lo que es la cognición, el comportamiento, la actividad mental, depende de las propiedades de todas esas neuronas, de las propiedades estructurales, es decir, lo que hablábamos antes, cómo está situado ese árbol dendrítico, cuántas dendritas tiene, etcétera, pero también de las propiedades funcionales de esa actividad bioeléctrica que habéis visto, ¿no? Pero es lo que se llama una función emergente. ¿Y eso qué quiere decir? Una función emergente es que tú no la puedes explicar por los componentes individuales que la forman, por las propiedades de los componentes individuales, ¿vale? Es una función colectiva. Es como, bueno, ahora voy a hacer otra pregunta inconveniente. A ver que mire yo. No, bien, muy bien. Que es, ¿a quién le gusta el fútbol? Bueno, menos mal que hay uno que levanta la mano, porque yo antes preguntaba esto y todo el mundo levantaba la mano. Ahora no la levanta nadie, tío. Es como que es políticamente incorrecto decir que te gusta el fútbol. Pues yo soy del Atlético de Madrid, aquí. Vale, pues ¿habéis ido alguna vez a un estadio? ¿Habéis visto hacer la ola? Venga, vamos a hacer la ola. Empezamos con los brazos solo, con los brazos. Empezamos por aquí, venga. Genial. Además, moverse genera nuevas neuronas, que lo sepáis. ¿Qué ha pasado? Habéis hecho una oscilación. Dice que no, que era una ola, que sí, que es una oscilación, que os lo digo yo, ¿vale? Pero esa oscilación no se explica por que ese señor lleve un jersey verde o que este tenga barba, o no, ¿vale? Es una propiedad colectiva, ¿de acuerdo? Pues es un poco lo que sucede en el sistema nervioso. Pero fijaos, ¿por qué todo eso es importante? Porque al final, nuestros procesos mentales dependen de esa arquitectura y de esa funcionalidad cerebral, ¿vale? Cómo vemos el mundo depende de eso. Y eso hace que cada uno veamos el mundo un poco diferente. Ya lo de los colores ya ni os lo cuento, y hoy no voy a hablar de ilusiones ópticas y tal, otro día, pero sí que es verdad que las cosas cada uno las ve distintas y depende mucho de cómo ha construido su cerebro. Entonces tú cuando sales de una fiesta siempre es, ay, pero ¿te has fijado cómo me miraba este? Ah, pues yo no me he enterado de nada. No, yo creo que no, yo creo que te lo ha parecido a ti, ¿no? ¿No os pasa nunca? O pasa, a mí me pasa con mi marido con los colores, que siempre que le digo, cariño, ¿me traes el jersey color melocotón? Me trae invariablemente el naranja. Mira que ya lo sabe, ¿eh? Pues no, dice, yo es que los veo los dos igual. Digo, vale, pues nada, da igual. Y si le digo blanco roto ya ni te lo cuento. Bueno, pobrecito que quería haber venido y me sabe mal, pero bueno. Bueno, pues nosotros ¿qué hacemos? Fijaos, como sabemos que eso sucede, lo que estudiamos es cómo es la arquitectura cerebral, la arquitectura neuronal, mediante diferentes técnicas de reconstrucción en las enfermedades neurológicas, ¿vale? Y, por ejemplo, lo que sabemos es que, comparado con un cerebro normal, hay enfermedades que cursan con una reducción del número de espinas. ¿Os acordáis que habíamos dicho? Cada una de esas espinas es un punto de entrada de información, con lo cual tenemos menos entradas de información, recibimos menos información. Y eso pasa, pues, en los trastornos del espectro autista, en otros trastornos como el síndrome de Rett, en la esquizofrenia, en la enfermedad de Alzheimer, pero también pasa cuando estamos muy estresados. El estrés también tiene un impacto sobre la arquitectura neuronal, ¿eh? Entonces, mucho estrés no es bueno, ¿vale? Y fijaos, ¿por qué eso importa?
Nosotros, por ejemplo, en síndrome de Down hemos visto que el árbol dendrítico es más pequeño y tienen menos contactos, menos espinas. Entonces, si os planteáis lo que habíamos hablado antes, ¿no? Claro, una alteración genética como es la trisomía del cromosoma 21 o el síndrome del espectro autista, el síndrome de Rett o tal, pues lo que cursan es con una menor capacidad de recibir información de neuronas que están un poco más apartadas, ¿vale? Pero también una menor capacidad de contactar con ellas. Y eso tiene un impacto directo en cómo estas personas ven el mundo, ¿vale? Y en cómo pueden aprender. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto es una prueba en la que veis que hay una H grande hecha de H's chiquititas y luego, bueno, hecha de S chiquititas y demás. Bueno, eso es para ver si la gente reconoce lo global o lo local o ambas, ¿vale? La información local o global. Bueno, pues lo que vimos, esto es un estudio antiguo, es que, por ejemplo, las personas con síndrome de Williams, en esta D grande hechas de Y chiquititas, ve las Y, pero no ve la D. En cambio, las personas con síndrome de Down, que tienen afectadas otras regiones cerebrales, ven la D, pero no reconocen las Y chiquititas, ¿vale? O sea que el cómo está organizado nuestro cerebro condiciona cómo vemos el mundo, ¿vale? Pero la buena noticia es que nuestro cerebro no es estático. Nuestro cerebro está constantemente remodelándose, generando nuevas conexiones o destruyendo otras, haciendo nuevos contactos. Y de hecho, si hoy estáis aprendiendo algo, que espero que sí, pues estaréis rehaciendo vuestros contactos a nivel local, pero estaréis remodelando vuestros contactos cerebrales. Y si pasado mañana os acordáis, es porque habréis hecho un contacto, una sinapsis potente, Para eso tenéis que pensar sobre ello y luego recordarlo. Muy bien. Esa propiedad se llama neuroplasticidad y la podemos utilizar para muchas cosas. De hecho, nuestro cerebro tiene mucha capacidad de adaptación durante toda la vida. Pero también lo utilizamos para poder aprender. Y es muy importante porque eso, si estamos aprendiendo constantemente, generamos lo que se llama reserva cerebral. ¿Qué es eso? Significa que cuanto más utilizas tu cerebro, más capaz eres de ser resiliente, de que te afecten menos las enfermedades cerebrales, ¿vale? Eso en la especie humana, ¿por qué pasa? Pues porque la mayor parte de nuestro desarrollo cerebral ocurre después de nacer. ¿Por qué? Porque necesitamos la influencia del entorno y eso nos hace mucho menos dependientes, digamos, de las leyes evolutivas que implican pues, cambios mutacionales, ¿no? Fijaos, el primero que habló de escultores cerebrales o arquitectos del recuerdo, no mira a nadie, fue don Santiago Ramón y Cajal, uno de los primeros. Él decía que es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Hay que hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. ¿Vale? Y obviamente los primeros años son los más importantes. Necesitamos durante esos primeros años, ¿por qué? Porque estamos formando esos cerebros. Cuando nacemos no es una tabla rasa, pero hay poquitas conexiones todavía. Esas se generan durante esos primeros años, ¿vale? Entonces, uno de los estímulos más obvios es el estímulo social. Los bebés necesitan estar cerca de sus mamás, etc. Y este experimento es muy bonito. Mirad. Ser sociable, ayudar, nos viene de fábrica. Lástima que luego lo perdamos, ¿no? Pero nos viene de fábrica. ¿Vale? Y ayuda a que nuestro cerebro crezca adecuadamente, ¿vale? Cuando somos adultos también tenemos plasticidad, también tenemos capacidad de adaptación y decidimos nosotros cómo queremos que sea nuestro cerebro, ¿vale?
Entonces, sabemos que, por ejemplo, si uno es músico, pues resulta que su cerebro es un poco diferente. Tenemos cambios incluso de volumen de determinadas áreas cerebrales, ¿vale? Y fijaos, simplemente con utilizar pues, un entrenamiento musical, y esto es un entrenamiento motor, ¿no? y auditivo, bueno, pues en muy pocos días resulta que la mano entrenada tiene mucha más actividad cerebral que la no entrenada, ¿vale? O sea que hay que utilizar el cerebro, ¿no? Bueno, entonces, aprender. Pues aprender produce esos cambios, ¿no?, en la intensidad de las conexiones, y aquí os muestro una figura de mi laboratorio. Estos son las espinas dendríticas, esas flechas amarillas, ¿vale? Y aquí veis que de repente, durante el aprendizaje, la flecha azul y la roja, empiezan a aparecer nuevas espinas dendríticas, ¿vale? Y eso cambia también incluso la forma de la neurona, ¿vale? Claro, nosotros eso lo hacemos en ratoncitos y les hacemos un experimento que es enriquecimiento ambiental, que es un poco como llevarles al cole, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Fijaos, esto es un ratoncito control, ¿vale?, que tiene sus neuronas todas muy bien. Esto es un ratoncito modelo de síndrome de Down, que veis que las neuronas las tiene muy afectadas, ¿no? Las dendritas son más cortitas, esas ramitas son más cortitas, está como todo más desorganizado. Pues fijaos el transgénico después de enriquecimiento ambiental. Las tiene como el control, ¿eh? O sea que incluso en personas que tienen déficits podemos mejorar muchísimo. Y lo hemos visto en personas con síndrome de Down, de cómo estaban hace 50 años, que estaban institucionalizadas y con un déficit intelectual muy importante. Ahora tenemos a Pablo Pineda, que ha hecho una carrera universitaria, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas nos preguntamos? Y ya es la última parte de mi charla. ¿Vais bien? ¿O ya estáis aburridísimos? ¿No? Bien. Solo ha contestado una, pero me gusta porque la que ha contestado ha dicho que sí. Vale. Pues, ¿qué nos preguntamos? Nos preguntamos cosas como, ¿qué es biológicamente un recuerdo? ¿Qué es? ¿Qué pinta tiene, no? ¿Hay una representación física, tangible, de un recuerdo? ¿Cuántas neuronas necesito para hacer un recuerdo, no? Son preguntas lógicas, ¿no? Fijaos, son preguntas que se hacen los científicos. Este era mi padre, Guillermo Diersen, ahí en Nueva York, cuando estaba en el Brain Lab. Entonces él publicó este artículo que a mí me encanta porque es muy diferente de los artículos que publicamos nosotros ahora. A ver, ¿en qué artículo científico tú has visto que alguien de entrada diga ¿qué mente inquisitiva no se ha preguntado cómo funciona? ¿Cómo puede emerger la percepción visual de la activación de unas neuronas? Se activan las neuronas y de repente vemos. ¿Tú te crees? Flipante, ¿sí o no? ¿Cuántas neuronas tenemos que tener activas para, por ejemplo, distinguir una imagen? Es decir, ¿dónde y cómo se produce esa percepción visual? Eso lo preguntaba él en el 65. Vamos, tenía 4 años. ¿Y qué pasa con la mente? Yo creo que el concepto, ¿no?, de que la memoria deja una huella física en el cerebro es muy antiguo, y de hecho se remonta pues, a tiempos de Platón, Aristóteles. Ellos se decía, ¿no?, si se pasan unas agujas por una tela de lino, queda una marca. A lo mejor se vuelve a cerrar la tela, pero será mucho más fácil volverla a abrir. Entonces, eso lo conceptualizó, lo articuló científicamente este señor, Richard Semon, pues también hace más de 100 años. Entonces, Richard Semon, a principios del siglo XX, introdujo el término de engrama. ¿Qué es esto del engrama? Pues él como lo decía, era, vale, el engrama es la huella de la memoria. Es la modificación duradera, aunque principalmente latente, por eso nuestros recuerdos no están todos en el plano consciente, ¿no? Están latentes por ahí detrás, ¿vale?, de la sustancia irritable que es nuestro cerebro, producida por un estímulo. Vosotros ahora, quizá mañana no, pero ahora os acordáis de lo que estoy contando, pues yo soy el estímulo en este momento, ¿no? Vale. ¿Qué es la ecforia? La recuperación de esa memoria. Entonces, ¿por qué de repente me acuerdo de algo?
pues como antes, ¿no? Porque yo os dije, acordaros de la casa de vuestra abuela o de vuestra casa cuando erais pequeños, ¿no? Y entonces, ¡pum!, eso hizo que viniera al plano consciente esa memoria latente. A eso Semon le llamaba ecforia, ¿vale? Que es la recuperación de la memoria. Entonces, yo he sido vuestra ecforia, que lo sepáis. Vale, fijaos, eso lo que viene a decir es, aquí yo tengo este señor que tiene una serie de neuronas, un grupito de neuronas que están inactivas, pero ve la Torre Eiffel y se le activan unas poquitas de esas neuronas. Bueno, luego cuando ya se va, no está todo el rato pensando, he visto la Torre Eiffel, he visto la Torre Eiffel, ¿no? Ya está, ya la has visto, pues ya está, olvídate, ¿no? Pero cuando alguien le dice, oye, fuiste a París, ¿no? Y dice, ah, sí, y se acuerda de la Torre Eiffel, ¿vale? Bueno, este es el engrama, y aquí esto sería la ecforia. Bueno, pues aquí tenéis un recuerdo. Así, esa pinta tiene un recuerdo, ¿vale? Son unas pocas neuronas en vuestro cerebro que se han activado. Porque habéis experimentado algo, porque habéis tenido pues, una clase o lo que sea, o os habéis encontrado con alguien, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que sucede. Ahora estáis viendo un recuerdo en vuestra mente. Como es un poco complicado, dejadme que os lo vuelva a contar. Cuando nosotros aprendemos, se activan, nosotros podemos verlo eso en neuroimagen, se activan determinadas regiones en nuestro cerebro. Bueno, esa activación, ¿qué es? Pues que hay algunas neuronas que se encienden, otras se quedan apagadas, pero algunas se encienden, ¿vale? Muy bien, cuando ya no estamos delante del estímulo, pues simplemente lo que hacen esas neuronas verdes que se han encendido es que se conectan más, hacen conexiones más fuertes, ¿vale? En esas sinapsis, refuerzan las conexiones. Una vez que las han reforzado, ahora si yo pienso en la Torre Eiffel, pues se vuelven a encender las mismas neuronas, ¿vale? Y se activa la misma parte del cerebro, ¿sí? Pues eso es un engrama, ya sabéis más que muchos neurocientíficos, fíjate. Fijaos, durante muchos años ha habido muchos científicos que han intentado buscar dónde estaba ese engrama, cómo era. Entonces, pues había algunos que, como Lashley, por ejemplo, que es este segundo, el de las gafitas, pues este se dedicó en ratones a ir haciendo lesiones pequeñitas a ver si conseguía destruir la memoria. Y no lo consiguió. Y entonces dijo, pues la memoria no está en ningún sitio concreto. Pero entonces vino, Wilder Penfield y hizo la siguiente observación. Fijaos, es muy curioso porque él lo que hacía, él era neurocirujano, y claro, en los pacientes epilépticos, por ejemplo, tú antes de quitarles la zona de la epilepsia, como le hicieron a nuestro amigo Henry Moleson, antes de resecarla, antes de hacer una ablación ahí, pues tienes que comprobar que no estés afectando a una función cerebral importante. Entonces, ¿qué haces? Le pones unos electrodos y activas. Cuando a ti te activan con un electrodo, tú empiezas a hacer cosas. Pues hay gente, había un caso de una señora que le empezaron a activar y de repente dijo, pare, ¿qué ha pasado? Dice, no, que me he visto desde arriba de la habitación. Las experiencias extracorpóreas estas. Bueno, pues eso se consigue activando determinadas regiones cerebrales, ¿no? Entonces, fijaos, este es un documental que hizo él. El paciente está consciente y le pone unos electrodos, ¿veis? Eso es el electrodo. Y ahora veréis lo que dice el paciente. Bueno, no se entiende muy bien. Lo que está diciendo el paciente dice, ostras, es que de repente me ha venido todo a la mente. Es un recuerdo absolutamente vívido, ¿no? Entonces él dijo, cuando estimulo a un paciente consciente, ¿no? Con un electrodo, ¿vale? Podemos claramente
ver que hay zonas de ese cerebro donde se está guardando la información. Porque en cuanto yo le estimulo, la recuerda cosas que a lo mejor tenía olvidadas desde hace años y de una forma muy vívida, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que ahora a esos mismos pacientes se les implantan electrodos durante una semana, ¿no? Para realmente identificar dónde está el foco epiléptico y demás. Pues eso ha permitido ver que hay neuronas que se especializan en acordarse de caras concretas. Por ejemplo, esta neurona solo dispara con Jennifer Aniston y de hecho se llama la neurona de Jennifer Aniston. El paper que se publicó hace años. Pero no solo esto lo hizo Kian Quiroga, que ahora está en Barcelona, y él se dio cuenta de que no solo eso, sino que esa neurona, ¿vale?, que se activaba, ¿vale?, no se activaba evidentemente cuando tú le mostrabas una figura de la Torre Eiffel, pero si ponías a Jennifer Aniston con la Torre Eiffel, entonces la neurona asociaba esa información, decía, oye, que esta es la misma, ¿vale? Muy bien, fijaos, a veces en ciencia lo que nos pasa es que hacemos las preguntas y eso es lo más importante, ¿no? Dice Levi Strauss, dice que el científico no es una persona que da las respuestas correctas, sino es quien hace las preguntas. Siempre hay que hacerse preguntas y eso es lo que nos caracteriza a los científicos, ¿no? La curiosidad, ¿eh? Bueno, a veces para poder hacer las preguntas correctas necesitamos herramientas adecuadas, ¿no? Y sistemas biológicos adecuados también, ¿eh? Según a qué organismo no le puedes hacer según qué preguntas. Es como intentar estudiar el lenguaje en un ratón, ¿verdad? Complicado. Vale, entonces, ¿qué pasa? No teníamos evidencia científica de los engramas, no sabíamos, o sea, nos lo creíamos, sí, vale, están ahí los engramas. Pero hubo una combinación de factores, la ciencia es colaborativa, ¿eh? Entonces, este científico, Shimomura Osamu, descubrió proteínas fluorescentes que él podía utilizar para volver fluorescentes a las neuronas o a todo un organismo. Hay hasta monos fluorescentes, ¿eh? ¿Vale? Este otro señor, junto con otros colegas, consiguió poder estimular específicamente neuronas concretas. Y estos dos señores lo que hicieron fue generar la forma de no solo hacer una estimulación de neuronas concretas, sino hacerla de una forma muy precisa a nivel espacial, ¿vale? Y al final, este otro señor, Tonegawa, que luego tuvo también el premio Nobel, pues generó una herramienta que se llama, yo le llamo los cazadores de engramas, pero son herramientas para marcar y manipular los engramas. De manera que nos convertimos todos en biohackers y ahora estamos todos pasándonoslo bomba haciendo este tipo de experimentos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos borrar una memoria, podemos activarla, selectivamente un recuerdo, podemos generar falsos recuerdos, y aquí hay algunos de los científicos que han contribuido a ello, y ahora ya se está empezando a pensar en aplicarlo, por ejemplo, en psiquiatría, ¿eh? Pero, por ejemplo, pues memorias falsas. Durante muchos años Elizabeth Loftus pues, ha estado estudiando cómo se producen las falsas memorias, ¿no? Pues ahora sabemos cómo se producen gracias a estas técnicas, ¿no? Entonces, fijaos, ¿cómo funciona? A ver, yo os he preparado un mini vídeo. Lo que hacemos es, mediante técnicas genéticas, insertamos dentro de la neurona una cosa que se llama un receptor de diseño. Los receptores lo que hacen es entender la información de una señal química y hacen que la célula pues, se active a demanda, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es cojo las neuronas que se activan justo cuando yo aprendo y les pongo dentro un receptor de diseño que solo funciona con una droga de diseño, ¿vale? Uy, perdón, vaya hombre. Perdón, que os he saltado la parte más bonita. Bueno, lo vuelvo a poner, pero es muy rápido. Lo que os decía, le insertamos el receptor de diseño, ¿vale? Y así podemos activar neuronas concretas. Y vais a ver, el experimento que vais a ver es un ratoncito al que le han puesto otro tipo de receptores de diseño, ¿vale? Y ya veréis que cuando estimulan esas células, el ratoncito cambia su conducta.
Y lo que hacen es estimularle la zona que produce placer al comer, ¿vale? Vamos a ver el experimento. Fijaos, sin el láser, o sea, cuando le pone el láser on, ¿veis? Está activando las neuronas que tienen que ver con el placer de comer, ¿no? Y cuando lo apaga, el ratón no tiene hambre, entonces pasa. Pero cuando se lo vuelve a activar, vuelve a encontrarse con la misma situación. O sea, que es que produce un cambio real, ¿no? Entonces nosotros, como os decía, podemos insertar esos receptores justo en las neuronas que tienen que ver con la memoria y podemos cargarnos un recuerdo. Imaginaos eso para una persona con trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, que le pudiéramos borrar ese recuerdo traumático, ¿no? O al revés, podemos activarlo o inducir una memoria artificial. Por ejemplo, si alguien de nuevo ha sufrido un trauma, podemos convertir ese recuerdo negativo en un recuerdo positivo, ¿no? O, por ejemplo, podemos intentar reactivar en ratones modelo de Alzheimer. Nosotros podemos, aunque el ratón tiene pérdida de memoria, yo puedo reactivar el recuerdo. Eso lo que me está diciendo es que el recuerdo sigue ahí. Lo que pasa es que esa persona no es capaz de recordarlo. ¿Vale? Vale. Bueno, entonces, por ejemplo, esto es un experimento en mi laboratorio. Aquí, cuanto más alta es esta barrita, mejor se acuerda el ratón. Bueno, pues si yo resulta que uso la droga de diseño que se llama CNO, podría llamarse CNI, pero no, CNO, ¿vale? Pues resulta que el ratón ya no se acuerda de nada. Le he borrado ese recuerdo, ¿vale? Y aquí tenéis, pues eso, cómo las neuronas disparan y, de hecho, hay también una patología de los engramas. O sea, nosotros podemos entender lo que os decía. Lo mismo que nosotros activamos o desactivamos recuerdos, por temas patológicos, pues como el Alzheimer, nuestros recuerdos pueden no activarse. Aquí vemos que se está activando distintas neuronas y aquí vemos que no hay un cambio en el patrón, ¿no? Bueno, pues nosotros estudiamos el síndrome de Down. ¿Y qué vimos? Que después del aprendizaje, el ratón normal, el ratón control, tiene muchas manchitas verdes que son células activadas. En cambio, el ratoncito trisómico, pobre, pues tiene muy poquitas. Y esto es un trabajo de Álvaro Fernández de mi laboratorio. Fijaos, ¿qué pasa? Que es que las células de engrama de un ratón normal comparadas con la del ratón trisómico son muy distintas, ¿eh? Ya se nota, simplemente. Bueno, pues nosotros dijimos, vale, vamos a ver si podemos curar ese problema, ¿no? Curar el engrama. Bueno, pues activamos unas celulitas otras células que tienen que ver con la memoria en el ratón trisómico y fijaos, en el control, aquí veis que hay muy poquitas células activadas. Fijaos después de darle la droga de diseño. Resulta que activamos muchísimas más, ¿veis? Casi como el ratón normal. Normalmente tiene menos y hay más. Bueno. Y lo mismo pasa, ¿qué pasa? Que eso tiene un impacto directo sobre la memoria. Entonces, es la misma prueba de antes, cuanto más alta la barra, mejor. El rojo es el trisómico, que cuando le das agua o salino, pues lo hace muy mal. Pero después de activarle el engrama, lo hace muy bien. Lo hace casi como un ratoncito normal. De manera que vuelvo a decir lo que decía Cajal. Hay que sacudir esas neuronas, ¿vale? Pues con esto yo he terminado mi charla, pero me vais a permitir que haga una reflexión final, ¿vale? Fijaos, estamos en un momento en el que hay muchas incógnitas, ¿no? Y las situaciones están cambiando mucho. Cuando yo empezaba, ¿cómo se nota que soy del 60, eh? Hay que ver. Bueno, fijaos, yo escribí mi tesis en una Olivetti, o sea, así. Ahora sigo escribiendo así, pero en el ordenador, ¿no? La diferencia es que escribías en papel y como te confundieras en algo tenías que volver a escribir toda la página, ¿sabes? Entonces, había secretarias que te ayudaban con lo de la escritura y se enfadaban mucho cuando tenían que corregir cosas. Nos aprendíamos los teléfonos de memoria. Espectacular, ¿eh? De memoria, chavales. Impresionante. ¿Cuántos teléfonos os sabéis? El vuestro con suerte. ¿Sí? ¿Os sabéis varios? Bueno, pues eso está muy bien. Bueno, no había teléfonos móviles, o sea que cuando llegabas a un sitio decías, bueno, a ver si encuentro una cabina y llamo a casa, ¿no? Ahora tenemos el ordenador en el móvil y estamos todo el día con el móvil para arriba y para abajo, ¿no? Estudiábamos con libros
¿Qué diferencia hay de estudiar con Internet? Que el libro no te da sugerencias como Google, que le pones una palabra y te salen 17. Si querías buscarlo en el libro, tú tenías que hacer la asociación mental e ir a ver si lo encontrabas. O sea, que ha cambiado un poquito la cosa, ¿no? Fijaos, de hecho ha cambiado muchísimo, ¿no? La inteligencia artificial, la convergencia, ¿no?, entre tecnologías digitales, físicas, biológicas, realidad virtual, extendida, computación cuántica, metaversos, inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Ahora, con el móvil ya podemos medirnos todo, el sueño, la frecuencia cardíaca, cuántos pasos has dado, yo qué sé, ¿no? Antes podías decir, no, hoy han dado muchísimo. Ahora te dicen, no, a ver el móvil, ¿cuántos pasos has dado? Bueno, y los Big Data, que están muy bien. El problema es que para que nuestro cerebro pueda interpretar los Big Data es complicado. El encontrar patrones no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a cambiar eso en nuestro cerebro? ¿Os lo habéis planteado? ¿Lo va a cambiar o no lo va a cambiar? ¿O poco? ¿O mucho? A mí esto me gusta mucho, ¿no? Porque dice, dime Luis, ¿a ti te preocupa el enorme avance de la inteligencia artificial? Dice, lo que me preocupa realmente es el grave retroceso de la inteligencia natural. De hecho, estamos enfrentándonos a la utilización, ¿no?, de la inteligencia artificial desde, pues, en los colegios, pero también para muchas cosas. O sea, tenemos las dos historias, ¿no? Y de hecho se habla ahora de inteligencia distribuida, ¿no?, el conocimiento que somos capaces de desarrollar gracias a los artefactos que nosotros mismos hemos creado. Y dentro de poco las aulas serán así, ¿no? Lo cual podemos discutirlo luego si queréis, conlleva también sus historias, sus problemas. Dejadme que os lea una frase de David Ezpeleta, que es de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología, y él dice, ya hemos delegado de forma importante la información en Internet y sus buscadores. Estamos perdiendo atención y retentiva por el uso exagerado que hacemos de los móviles y las redes sociales. Y el metaverso, si llega a implantarse, provocará cambios en la identidad de muchos usuarios. De seguir esta dinámica, si pedimos fascinados a las inteligencias artificiales, al ChatGPT, al DeepSeek o a quien sea, ¿no?, que nos resuman textos, redacten parte de nuestros artículos científicos o las memorias del plan estatal, respondan automáticamente a los emails, traduzcan por nosotros, estaremos delegando nuestro pensamiento en ellas. Hombre, es un poco, no sé, ¿no?, vamos a morir, pero en parte sí que es verdad que tiene razón. El exceso de uso hace que nuestro cerebro se vuelva vago y nuestro cerebro necesita estimulación y ejercicio constante, ¿vale? Eso no quiere decir que no tenga cosas maravillosas. La inteligencia artificial está ayudando un montón. Por ejemplo, en personas que han perdido la capacidad de hablar, puede decodificar lo que esa persona está pensando y traducirlo en un lenguaje, ¿vale? Nosotros hicimos un proyecto con eso. Y de hecho, comete mucho menos errores cuando estamos utilizando un modelo de estos tipo ChatGPT, ¿vale? O sea que eso está muy bien. No solo eso, cogieron una serie de voluntarios, les hicieron escuchar podcasts del New York Times, ¿vale?, y entrenaron un algoritmo de inteligencia artificial con ello, con la actividad mental de esas personas. Pues después podían decodificar lo que esa persona estaba pensando. Claro, eso también lleva sus problemas, y estamos hablando ahora pues de los neuroderechos, que si queréis luego lo comentamos también. Lo importante es como todo, es decir, la tecnología al final es según cómo se use, ¿no? Y podemos hablar del bueno, el feo y el malo, pues depende de quién y cómo se use, pues puede tener sus problemas, ¿eh? Y hemos de pensar que la especie humana tiene los genes de lo mejor y de lo peor, ¿eh? O sea que el mal uso también está en nuestros genes, ¿vale? Y termino con esta frase de Martin Luther King, que dice, nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Y si me permitís, la ciencia os necesita. Y esta va por nuestro querido amigo y compañero, no compañero, pero nuestro querido amigo Trump,
Él no lo sabe, pero necesita a la ciencia. Él más que muchos, ¿vale? Así que nada, que la ciencia os acompañe. Me parece que se puede preguntar, ¿no? Sí, se puede preguntar. ¿Podéis? ¿Tenemos un micrófono para...? Ah, vale. Si no puedo ir yo corriendo y volver y tal, pero va a ser un poco lío, ¿no? Mira, ahí detrás. En la última fila. Hola. Hola. Que quería preguntar en base a que una neurona expulsa determinados neurotransmisores, en base a la frecuencia del impulso nervioso o... Vale, hay como dos aspectos. Es decir, por un lado, nosotros tenemos, digamos que hay grupos de neuronas que ya están genéticamente codificadas para ser especialistas en un neurotransmisor. Entonces tenemos las neuronas dopaminérgicas, las neuronas serotoninérgicas, las neuronas noradrenérgicas, ¿no? Entonces, cómo se activan y cómo liberan el neurotransmisor depende de muchos factores. Entre otros, depende efectivamente, como tú muy bien has dicho, del tipo de estímulos eléctricos, pero también depende de la cantidad de neurotransmisor que haya, de cómo estén los receptores, es decir, por ejemplo, las personas con enfermedad de Parkinson lo que les pasa es que pierden las neuronas dopaminérgicas. Entonces, realmente ahí lo que está es habiendo un fallo, y da igual cómo las actives, las pocas que quedan, porque va a haber un fallo en el número de neuronas que están proyectando por ejemplo, a las áreas motoras, ¿no? Por eso tienen el temblor y la espasticidad y tal, ¿no? Pero depende de bastantes factores. El tipo digamos, de códigos bioeléctricos es obviamente muy importante y además en cada neurona tipo, la dopaminérgica, recibe impulsos un poco distintos, por ejemplo, que la serotoninérgica. Oye, es una pregunta como muy guay, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Les voy a decir a mis estudiantes de doctorado que vengan, así aprenden. Gracias. Si tuviera sombrero me lo quitaría por la charla. Me ha encantado todo, pero hay una cosa que se me ha ocurrido. Fundamentalmente, lo que ha consistido su charla, preciosa charla, ha sido en algo más macroscópico. Y yo me pregunto, por ejemplo, un detallito. Sí. Soy mayor y he ido viendo poco a poco que mi memoria de antaño ha ido creciendo brutalmente y la más reciente disminuyendo. O sea, todavía reconozco a mi mujer, obviamente, pero es realmente muy notable y me gustaría saber si hay alguna razón de tipo físico en cuanto a conectividad neuronal, sí, o es algo molecular. Son las dos cosas. Digamos que cuando hablamos de físico, en realidad se incluye también la parte molecular, ¿no? Lo que pasa es que son, como usted muy bien decía, distintas escalas. Yo he hablado sobre todo de la mesoscópica, efectivamente. A nivel microscópico, a nivel molecular, tenemos muchos datos que nos indican que con la edad se produce un envejecimiento celular. Entonces, ese envejecimiento celular obviamente contribuye a que vayamos perdiendo funciones, no solamente de memoria, ¿verdad?, sino de otras cosas. Entonces, ¿por qué sucede esto de que la memoria, digamos, más antigua sea la que más se conserva, ¿no? Y de hecho pasa también en las personas con enfermedad de Alzheimer. Curiosamente, estímulos como una canción conocida, seguro que si alguien tiene un familiar con Alzheimer, lo ha vivido, ¿eh? Yo hice el experimento con mi suegra, que desgraciadamente la desarrolló, y le ponías una canción de su época y es como que despertaba la mujer, ¿no?
Y eso se debe a cómo se produce la neurodegeneración. Es decir, la neurodegeneración no se produce igual en todas las células nerviosas. Y una de las cosas que nosotros estamos intentando entender a nivel molecular es ¿por qué? ¿Por qué hay regiones del cerebro más vulnerables o menos vulnerables? Bueno, pues una de las explicaciones es que las estructuras más plásticas, lo de la neuroplasticidad que hablábamos antes, son las más vulnerables. De manera que son las más vulnerables, por ejemplo, al desarrollo de las placas amiloides de la enfermedad de Alzheimer y demás, ¿no? Bueno, esto es muy curioso, porque justamente son las regiones que han contribuido a que nuestra especie sea inteligente, de manera que seguramente enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, hay muchos científicos que piensan que es el precio que tenemos que pagar como especie por ser una especie más inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede concretamente con la memoria a corto plazo? Las nuevas memorias, la formación de nuevas memorias, es esa memoria a corto plazo, dependen del hipocampo, como hemos visto, ¿no?, en el caso de Clive o en el caso de Henry Moleson. Bueno, pues, ¿qué sucede? El hipocampo es de las primeras regiones que se ven afectadas por el envejecimiento celular y por la patología, en los casos de envejecimiento patológico, por la patología de Alzheimer. Y es por eso que justo los recuerdos más antiguos, que están mucho más distribuidos, se recuerdan mejor. Y lo que les pasa con la memoria musical a las personas con enfermedad de Alzheimer es porque justamente, a mí me parece como muy poético, la última región, la que más resiste, es la de la memoria musical. Pues bonito, muchísimas gracias. Es que la neurociencia es súper chula. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por el seminario, que ha sido precioso. A mí me pasa, y creo que a más personas, que cuando, por ejemplo, una palabra no la has usado en mucho tiempo, hasta que la recuerdas, a veces dices, bueno, ya me saldrá. ¿Por qué es eso? Claro. A ver, hay dos aspectos, ¿eh? Una es se llama el efecto punta de la lengua. ¡Ay, es que lo tengo en la punta de la lengua! Y entonces, ¿qué pasa? Yo siempre utilizo un chiste de Mafalda que me hace mucha gracia. Están, ¿no?, Mafalda y todos los amigos ahí en clase y tal. Y está la profesora, ble, 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 hablando. Y entonces está Felipito, que siempre era muy despistado, está ahí diciendo, este curso voy a hacer caso a todo, me voy a enterar de todo y no sé qué. Y de repente dice la profesora, ¿lo entendieron, niños? Y se queda Felipito como diciendo, ahí va, me lo he perdido. ¿Qué pasa? Cuando hacemos mucho esfuerzo en intentar acordarnos de las cosas, resulta que lo que hacemos es bloquear que esa memoria pueda pasar al plano consciente. Y de hecho muchas veces nos pasa igual con las ideas, ¿eh? Cuando estamos pensando en un problema, no nos sale. Cuando lo dejamos estar, nos vamos a dar una ducha o a tomar una cerveza con los amigos o yo qué sé qué, ¡pum!, de repente nos viene, ¿no?, la palabra o tal. Otra cosa distinta es la disnomia, que eso nos pasa con la edad, que es que no la encontramos. No sé si lo tengo en la punta de la lengua, es que realmente no la encontramos, ¿vale? Y ahí, entre otras cosas, también influye que una de las áreas también que primero se afectan son las áreas del lenguaje, ¿eh?, por el proceso del envejecimiento natural, ¿eh? Entonces, a medida que nos hacemos más mayores, pues cada vez nos cuesta más encontrar las palabras. Pero están, ¿eh? Están. Lo que pasa es que hay que darles tiempo a las palabras para que salgan. Gracias. Antes de nada, quería agradecerte por la conferencia. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, vale. Has comentado antes con la pregunta de mi compañera las causas del Parkinson y quería saber si hay algún modo de mejorarlo e incluso revertir la situación. A ver, revertirla todavía no estamos ahí, pero se están haciendo muchísimos avances. Fíjate, digamos que ha habido muchas formas de tratarlo, ¿no? Al principio, como era un déficit en la dopamina, pues lo que se hacía era dar el precursor de la dopamina. Entonces, se llama L-Dopa, ¿vale? Eso estaba bien, pero tenía un problema. Y es que como la dopamina hace muchas cosas en el cerebro, una de las cosas que hace es que nos vuelve adictos
a muchas cosas. Entonces, de repente, gente con Parkinson que había estado en tratamiento muchísimos años, pues desarrollaba una afición al juego patológica. Y entonces, bueno, pues se gastaban toda la fortuna de su familia yéndose a jugar a la ruleta rusa o lo que fuera, ¿no? Yo es que de juego no sé nada, pero vamos, a las cartas o tal, ¿no? O sea que eso era muy complicado, ¿no? Y además se generaba lo que se llama tolerancia. Llegaba un momento que ya no te hacía efecto el tratamiento, ¿no? Entonces se pensó, bueno, si lo que está pasando es que degeneran unas neuronas, vamos a ver si las puedo sustituir por el mismo tipo neuronal. Eso se intentó y al principio no salía bien porque las neuronas no se conectaban bien, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se está haciendo? Se está intentando reprogramar. Es decir, ahora cogemos una neurona adulta, eso lo hacemos en el laboratorio, no se hace en humanos todavía, ¿eh? Y cogemos y es como si la lleváramos atrás en el tiempo, ¿eh? La devolvemos a su infancia, a la infancia celular. Y a partir de ahí, claro, es como si a un abogado le coges, él ya es abogado, pero le vuelves a hacer niño y entonces ya puede volver a escoger. Ah, no, pues ahora quiero ser médico, ¿no? Bueno, pues puede escoger otros caminos y eso lo hace con un cóctel de factores, ¿no? de sustancias químicas que se llama el cóctel de Yamanaka porque fue la persona, el científico que lo inventó, digamos, que lo descubrió. Bueno, pues tú puedes rejuvenecerlas y entonces derivarlas hacia donde tú quieras. Entonces puedes crear el tipo celular que quieras y eso, pues de hecho ya en clínica se hace en otros campos, ¿no? Pero en neuro todavía no. Ahora en modelos animales, porque eso tenía el problema que luego cuando lo ponías en el cerebro no prendía bien aquello, ¿no? Y se generaban tumores y un rollo. Ahora lo que se hace es hacerlo directamente en vivo, en el cerebro del ratón. Le coges las neuronas y se las reprogramas. Y eso parece que podría ser una avenida terapéutica pues que fuera realmente modificara completamente el curso de la enfermedad. Pero bueno, vamos a ver, poco a poco. Muchas gracias. A ti. Buenos días. Hola. La pregunta que tenía yo era sobre, ha usted hablado sobre cómo podemos modificar la memoria para resolver problemas psicológicos. Quería saber, son dos preguntas. Primero, ¿cómo se hace específicamente eso? Porque entiendo que para retirar una memoria es más fácil, pero modificarla tendrá otro método. Y segundo, pues, ¿qué implicaciones éticas podríamos tener de este proceso? Puesto que entiendo que no va a ser siempre aceptado el hecho de cambiar una memoria y retirarla por completo. Claro, en ratón es fácil porque como le estás marcando ya las neuronas que se activan, pero ¿cómo lo haces en humano, no? Entonces, ahí ha habido varios grupos de investigación que han intentado diferentes estrategias, ¿no? Hace años se hacía lo de, la intervención un poco con hipnosis y demás. Luego ha habido neurocientíficos que lo que hacían era como reescribir, es como si reescribieras un archivo. No lo borras, sino que lo reescribes, ¿no? Y eso se ha hecho durante mucho tiempo. Ahora, gente como Kaldeisteros está proponiendo ya que si pudiéramos utilizar técnicas optogenéticas, por ejemplo, en regiones que sabemos que tienen que ver, imagínate en trastorno postraumático, ¿no? De estrés postraumático, en regiones que sabemos que tienen que ver con ese recuerdo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues poniéndole al paciente en un aparato de neuroimagen, el que sea, normalmente es fMRI, o sea, resonancia magnética funcional, ¿vale? Y entonces, cuando esa persona recuerda, tú puedes ver qué región se activa. Entonces, lo que propone Dijkstra es intervenir sobre la región que tú estás viendo en esa persona concreta que se está activando cuando esa persona trae el recuerdo al plano consciente, ¿no? Es un poco por ahí la cosa. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos todavía en los principios. O sea, lo que os he contado son muchas cosas que todavía estamos investigando, ¿no? Pero sí, luego hay las técnicas de neurocirugía funcional, estimulación cerebral profunda, que se está utilizando, por ejemplo, en trastornos obsesivo-compulsivos, o también nosotros, por ejemplo, estimulación eléctrica transcranial la hemos utilizado en personas con bulimia,
para evitar esa compulsión por la comida, y eso surgió de esos experimentos iniciales que os he enseñado en el ratoncito, pues luego lo hemos pasado al humano humanizándolo, que es haciéndolo transcraneal, ¿no? O sea, no entrando directamente en el cerebro. Así que eso. Hola, buenos días. Joder, ¿cómo suena esto? A mí me ha parecido como que has expuesto el funcionamiento del cerebro, la memoria, los recuerdos, todo eso, como de una forma muy mecanicista. Entonces, algún experto como tú, ¿qué diferencias ves, si ve alguna, entre la inteligencia artificial, que como ahora está muy de moda, y pues un cerebro tal como lo has expuesto que funciona? Gracias. ¿Me la puedes...? Es que quiero decir que a mí me parece que has expuesto el funcionamiento del cerebro de una forma que podría asemejarse como a un ordenador, digamos, que muy mecanicista, muy causal, perdón. Entonces, ¿qué diferencias ves tú entre la inteligencia artificial y esto? Y la natural. Claro. Claro, a ver, hay muchísimas, ¿no? Yo tengo un colega que dice que la inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. Pero, a ver, la inteligencia artificial, y podemos hablar de los modelos de lenguaje natural, si quieres, que parece que son como más o menos, pero si te fijas, hay que tener mucho cuidado también, porque si te fijas en lo que dice realmente, muchas veces es bastante superficial. Es un poco, ¿sabes? Como el cuñado listo que siempre se lo sabe todo y luego cuando le preguntas de verdad o tú sabes del tema dices, bueno, a ver, ¿no? Pues es un poco así. Eso no quiere decir que no sea súper útil, y una cosa que tiene diferente y que está muy bien es que determinados modelos que utilizamos, ¿no? Son, por ejemplo, el deep learning y tal, el aprendizaje profundo y tal, son modelos que te permiten encontrar patrones. Eso lo hace muy bien la inteligencia artificial, y la inteligencia humana le cuesta un poco más. Entonces ahí esa es una diferencia que yo veo bastante clara. Luego en cómo es la propia inteligencia, en la capacidad de adaptación, por ejemplo. Tú dices, has presentado el sistema biológico de una forma muy mecanicista, pero es justo lo contrario, ¿no? O sea, un sistema como el biológico primero es mucho más complejo, pero además es mucho más adaptable. O sea, va cambiando constantemente, ¿no? Entonces, realmente, digamos que la inteligencia artificial como herramienta está muy bien para según qué cosas. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos que evitar el mal uso, ¿no? Lo que decíamos antes. Porque al final lo que hacemos es que delegamos, como decía David, ¿no? Delegamos nuestras funciones a esas máquinas, ¿no? Ahora hay también en todo este barullo de nuevas tecnologías que hay una cosa que se llama la inteligencia organoide. Se está volviendo a pensar que quizá ahora que vamos a superar todos los límites, la inteligencia artificial desde el punto de vista ecológico es un desastre, ¿no? Entonces, ahora que vamos a utilizar cada vez más esos sistemas, a lo mejor tenemos que volver a la biología y almacenar, por ejemplo, en los códigos del ADN, pues eso ya se ha hecho, ¿no? Películas enteras. O utilizar organoides cerebrales que pueden aprender. Mira eso, a ver si te lo enseño y todo. Porque creo que lo tenía por aquí. A ver. Ups. Mira, esto es lo que te decía de la inteligencia organoide. Resulta que lo que hacen es utilizar la computación biológica como alternativa a la computación in silico, ¿vale? Entonces, lo que proponen es que realmente, si aprovechamos las capacidades neuronales, podemos llegar a ser mucho más eficientes, tanto computacionalmente como energéticamente. Y esto es el trabajo de Jordi Soriano, de la Facultad de Físicas de la Universidad de Barcelona, y él lo que hace es entrenar organoides cerebrales. Los organoides es que tú cultivas neuronas y haces como un pequeño cerebrito. Y aquí veis el cultivo, ¿vale? Que lo pone encima de un robot, a ver si está el vídeo, ahí está encima del robot, y el robot aprende a partir de las neuronas, a partir de la estimulación eléctrica que producen las neuronas, ¿vale? Pues aprende a encontrar el target, que es de aquí, el de las 3 lucecicas, ¿vale?
O sea que realmente estamos avanzando mucho en todos estos aspectos, ¿no? Bueno. Esta será la última pregunta. Ah, vale. Hola, buenos días. Mira, me ha encantado tu conferencia, me ha parecido fascinante. También es verdad que pienso que debería pronunciarse en muchas facultades de pedagogía. Y bueno, a ver, me ha suscitado muchísimas cosas, pero quería también profundizar en el problema de la memoria musical, ¿no? El caso de Clive me recuerda a esa bailarina, ¿no? Esa célebre bailarina de hace años que estaba con Alzheimer y que, bueno, al sonar el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, pues se puso a mover los brazos, ¿no? Entonces, la pregunta era si esta memoria musical más bien es este recuerdo, ¿no? De tocar el piano, de bailar, tal. Es más bien relacionado con la memoria procedimental de la que hablabas antes, tiene que ver con o sea, el sonido tiene unos mecanismos y unos lugares distintos de almacenamiento, pero que tienen también que ver porque es el más arqueológico, ¿no? El sonido es el oído es también el sentido primero en desarrollarse en el embrión, ¿no? Entonces, sí tiene algo que no solamente es local, sino también lo más originario, lo más arqueológico, ¿no? Seguro que sí. Y de hecho hay una relación muy importante entre música y lenguaje. Parece que la música fue antes que el lenguaje en la evolución humana, ¿no? Y ese ejemplo que has puesto a mí me encanta porque es precioso. Y eso tiene que ver con una cosa que es la relación tan íntima que hay entre, digamos, el oído, ¿no? y luego lo que es la corteza motora. Entonces, eso, de hecho, es lo que permite al violinista hacer el ajuste audiomotor, ¿no? Si mira el violín, él hace así y ya sabes si está afinado o desafinado. Entonces, ajusta la posición de su dedo para que suene afinado, ¿no? Y hay un estudio muy, muy bonito en el que ellos ven que cuando tú escuchas el sonido de un piano sin tocarlo, tu corteza motora se activa, tú remedas el movimiento, ¿no? Es como cuando escuchamos en mi grupo de rock, ¿no? Y haces así, aunque no estés tocando la guitarra, ¿no? Pero luego, cuando el pianista toca sin retorno auditivo, su corteza auditiva se activa. O sea, que es que hay una relación muy íntima entre las dos propiedades. Y eso es lo que parece que también influye en que los músicos profesionales, la gente que estudia música o que es músico, tienen habilidades cognitivas también muy especiales. Por ejemplo, la visomotora, las habilidades visomotoras, pero también el lenguaje. Son mejores en lenguaje. O sea que es que el cerebro humano hay que verlo como un todo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Una vez más, muchas gracias, Mara. Ha sido una charla fantástica. Y gracias a todos por venir y nos vemos en el próximo.